¿Cuántas veces has comenzado el año haciéndote promesas que no puedes cumplir? No sé si te ha pasado a ti, pero creo que a todas y todos, los primeros días de cada año, el que más y el que menos nos hemos hecho 1001 propuestas como comer sano, perder peso, aprender un nuevo idioma, dejar el tabaco, ir al gimnasio. Todas estas son de libro. Creo que no hay años en que dejemos de hacerlas, ¿o no? Pero unos días más tarde, y no muchos, ya no nos queda nada de todo eso. Como mucho una broma propia o lo peor, una ajena. Sin embargo, cuando valoras intensamente tu bienestar y te propones realmente alguna de estas promesas, algo cambia en tu vida y empiezan a surgir nuevas oportunidades y nuevos proyectos. ¿Te ha ocurrido alguna vez? A mí sí. Esto es que simplemente te has responsabilizado contigo mismo. Para que puedas hacerte una idea, aquí te dejo 7 propuestas que puedes hacerte a ti mismo y que si tú quieres, claro está, mantenerlas en el tiempo, y entonces sería lo más de lo más. En primer lugar, escucha a tu cuerpo cuando ya no puedas más. ¿Tienes dolores? ¿Te tensas con facilidad? ¿O simplemente el cansancio no te deja seguir y te pones de muy mal humor? Sí, a mí sí me pasan cada una de estas cosas, sobre todo cuando estoy muy cansada, me pongo de muy mal humor. Pues bien, esta es la manera en que tu cuerpo te dice que no puede más, que necesita descansar. ¿Qué tal si te levantas y caminas 5 minutos o charlas con alguien que tengas más cerca o simplemente disfrutas de un café o haces 5 o 10 minutos de meditación sin pensar en nada más? Si optas por esto último, te dejo un enlace para una sesión de meditación guiada para sentirte bien en 10 minutos, aquí arriba, a la derecha de tu pantalla. Te vendrá fenomenal en esos momentos. Otra opción sería bajar a la calle, respirar, sobre todo si tienes un parque o una zona verde cerca. A veces el olor a hierba fresca puede cambiar nuestro estado de ánimo, como comprar flores, comer chocolate. Hay mucha gente a la que le hace sentir bien comer chocolate. Cualquier cosa que te haga sentir mejor. Ten en cuenta que la felicidad está compuesta de estos pequeños instantes únicos. 2. Sonríe todos los días. Sonreír nos hace sentir seguras y nos predispone a tener un mejor estado de ánimo. Nos da energía positiva y reduce el estrés. Además, es siempre mucho más agradable ver a alguien con un gesto de sonrisa que no uno de seriedad. La sonrisa es reflectante. Es como cuando te miras al espejo. La persona que te mira te devuelve la sonrisa. Esto te va a proporcionar resultados positivos en cada situación en la que te encuentres. Mírate al espejo y sonríe. Verás lo que pasa. 3. Crece cada día en positivo. Prométete vivir una vida de crecimiento continuo, siempre en positivo. A veces tenemos talentos ocultos que desconocemos, pero que nunca los descubriremos a menos que estemos dispuestos a pensar de forma diferente. Proponte lo que queda de año, desde ahora, desde abril, estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho. Cosas nuevas, alguna actividad que no hayas hecho antes. Te sentirás eufórico cada vez que lo hayas hecho y te subirá la autoestima de una manera increíble. Compruébalo, es fascinante. Algunos de nuestros mayores inventos presentes hoy en día y de los que disfrutas sin apenas darte cuenta han sido posibles gracias a la gente que ha ido más allá de sus propios límites, de lo que es o no es posible, y no pensaron en sus limitaciones. 4. Deja atrás el pasado, pero lleva siempre contigo sus lecciones. Recordar el pasado no significa que tengas que llevarlo a cuestas continuamente. Sin embargo, las lecciones de esas experiencias de vida siempre deben mantenerse presente, siempre que hayan sido lecciones positivas. Recuerda que cada lección es una herramienta para ayudarte a moldear el futuro como siempre lo has querido. No te conformes. La vida siempre nos ofrece lecciones o bendiciones. A las bendiciones nunca les ponemos queja alguna, pero cuando nos llegan las lecciones y no somos capaces de aprender, la vida, que es una maestra incansable, nos la repite hasta que la hayamos aprendido. Recuerda aquello de, si la vida te da limones, haz limonada. Pues bien, yo leí otra que decía que si la vida te da limones, busca sal y tómate un tequila. Para mí es genial, también es una opción. 5.
Vive siempre la vida que quieras vivir. Perseguir tu propia felicidad tiene que ser prioritario para ti. Vive tu propia vida, no la de otros. Ten en cuenta que mientras vives la vida de otro, estás dejando la tuya de lado. A veces dejamos de hacer cosas vitales para nuestra vida porque pensamos más en la familia o en los amigos que en nosotros mismos. Dejar de hacer algo que te conviene a ti y solo a ti no es un acto egoísta, como nos han hecho creer durante toda la vida. Es simplemente poner delante tus objetivos y para ello no tienes que dejar de lado otros. Es importante recordar que la felicidad no puede lograrse por satisfacer la vida de los demás. Vive tu propia vida como quieras tú. Es la única manera para que puedas contribuir con tu parte más responsable a crear un mundo mejor. 6. Recuerda que las relaciones son pasajeras. La gente va y viene constantemente en nuestra vida. Si piensas que has encontrado a tu mejor amigo, al socio perfecto o al amor de tu vida, puedes estar equivocado y sentirte muy defraudado. Si pierdes alguna relación en tu vida, no pasa nada, déjala ir. Y date cuenta que como muchas otras cosas que nos ocurren en la vida, al igual que comienzan, tienen un final. Muchas veces por diferentes motivos lo perdemos todo y tienes que volver a comenzar de nuevo en otro lugar y con otras gentes. Volver a empezar no es porque tú hayas cometido algún error, ni los demás tampoco. Es que las cosas se acaban y ya está. No hay que darle más vueltas. Se terminan. Si te duele o te molesta, recuerda que no es el final. Procura que ese final sea siempre un final feliz para ti. 7. Acepta que necesitas cambios en tu vida. La vida, como hemos dicho anteriormente, es un cambio continuo. Piensa que la mayoría de las veces ese cambio es necesario y vital para seguir viviendo. Decir no a promesas anteriores que en ocasiones no te han llevado a ninguna parte y por la razón que sea las hemos mantenido ahí, simplemente porque llevan años haciéndonos compañía. Puede que tengas que terminar muchas de esas relaciones que has mantenido con los años y que ya no te aportan nada, ni a ti ni a esas personas. Acepta nuevos desafíos, nuevas amistades. Aunque al principio no lo veas así, a la larga todo es mejor y todo es para mejor. Dejar todo eso atrás la mayoría de las veces nos conduce hacia aspectos mucho más positivos. Valora siempre con lo que te quedas, no lo que dejas. Piénsalo bien. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Déjame un me gusta como apoyo al canal. Me haces muy feliz y me ayudas mucho con ello. Y recuerda que si activas la campana te avisará de los siguientes. Para más información o consultas te dejo el contacto en la caja de información. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.